A continuación vamos a ver los síntomas en el niño más mayor, es decir, en aquel que tiene más de 2, 3 o 4 años. El ejemplo podría ser en un escolar, en un adolescente. Los síntomas en este niño mayor van a ser algo diferentes. Vamos a tener 4 grupos importantes, que uno van a ser los pitos, la tos, la dificultad respiratoria y la opresión precordial, que vamos a ampliar a continuación. Lo primero es que un niño con asma, un niño mayor con asma, aunque también se puede ver en el niño más pequeño, obviamente, es un niño que tiene pitos en el pecho, que pueden ser espontáneamente, se los podemos escuchar o bien a través de auscultación mediante un fonendoscopio. Y fundamentalmente, esos pitos, sibilancias, están revelándonos la obstrucción de la pequeña vía aérea, la más distal, la que está más cerca de los alvéolos, la que tiene menor calibre. Y suelen ser habitualmente al final de la expiración. A veces hay ocasiones en las que lo podemos ver tanto en inspiración como en expiración. Pero en la mayoría de las ocasiones los vamos a observar en expiración. En inspiración y en expiración los auscultaríamos o los oiríamos en situaciones de fases más graves del asma. Tos. Lo normal es que un niño mayor, al igual que el niño pequeño, tenga tos seca, mayoritariamente, de predominio nocturno, en accesos, que empieza la tos y parece que no va a dejar de toser, que puede tener también tos a las mañanas, al despertarse, el deep morning de los autores anglosajones, una tos con flemas, que moviliza flemas, que esa tos es paroxística en el sentido de que no suele ser una tos aislada, pero también es cierto que tanto la tos nocturna como la tos paroxística, como la tos con el ejercicio, son comunes a otras enfermedades, pero en el asma, en el niño mayor, lo refieren muchas veces. Tos durante el ejercicio, al finalizar el mismo, tos a la noche, tos accesual, tos seca. Dificultad respiratoria es la sensación de agobio, de que tienes que forzar la respiración para que entre más aire dentro de tus pulmones, que presente el recambio de gases. Esa falta de aire, esa sensación de ahogo, esa dificultad respiratoria durante el ejercicio, nocturna, predominantemente nocturna, aunque también puede ser diurna, y que coincide con resfriados o con determinados ambientes menos saludables, pero que no terminan como un resfriado. Es decir, pongamos un ejemplo, un resfriado común, un constipado, pues tiene que durar entre 3 y 7 días. Qué raro es que un constipado dure 2 o 3 semanas. Pensemos en asma. Y esta dificultad respiratoria se acompañará por otros signos: aumento de la frecuencia respiratoria, polipnea, aumento de la movilización de los músculos intercostales y del diafragma, tiraje intercostal, tiraje subcostal, etc. Los niños mayores también refieren, ya más bien adolescentes, también refieren que notan un peso en el pecho, que les cuesta movilizar el pecho, que notan una opresión precordial, que tienen una losa y que tienen dolor al respirar. Esta sensación más bien la transmiten los niños más mayores. Y todos estos signos y síntomas, tos, dificultad respiratoria, aumento del trabajo respiratorio, etc., pueden ser continuos o pueden ser intermitentes. Cuando hablamos de continuidad de días, de semanas, hablamos de asma persistente. Cuando son un episodio, una agudización, una ola, un intervalo libre, otra ola, hablamos de asma episódica. También es cierto que entre ola y ola puede haber menores oleajes y puede haber menores crisis. Pero conceptualmente, quedémonos con esta reflexión. Signos y síntomas prolongados con pocos periodos libres de síntomas, hablamos de asma persistente. Episodios aislados que se van repitiendo en el tiempo y en intercrisis entre uno y otro no tenemos signos y síntomas, hablamos de asma episódica. Esto es lo que vamos a encontrar en el niño mayor, que también es común a otros procesos respiratorios, y esto nos crea
algunos problemas diagnósticos que veremos a continuación. Muchas gracias.